Bienvenidos a su programa Foro 1804. Les saluda Madelis Coca y gracias por estar con nosotros. Hoy estaremos abordando un tema que está en boga no solo en nuestro país, sino también en los Estados Unidos y tiene que ver con el TPS. Para ello quiero dar la bienvenida a nuestro programa a Yolanda González. Ella es de la Red Jesuita de Migrantes. Yolanda, bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes, muchas gracias, es un gusto estar aquí compartiendo con usted y bueno, pues con todas las personas que nos están viendo. Así es, realmente el tema del TPS, Yolanda, es un tema que no solo está preocupando a nuestros compatriotas en los Estados Unidos, sino también a sus familiares acá y a las mismas autoridades, ¿no? A todos por el impacto que podría tener una cancelación de este programa. Pero me gustaría que comenzáramos explicando, Yolanda, en sí qué es el TPS. Bueno, pues el TPS son sus siglas en inglés, ¿verdad? Lo que otorga es un estatus de protección temporal a determinados países que fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos en los que hubo una catástrofe o emergencia humanitaria, que puede ser un desastre natural, como pasó cuando le concedieron este estatus de protección temporal en Honduras a aproximadamente 57.000 hondureños, o una crisis política o circunstancias especiales. En la actualidad hay 10 países con ciudadanos y ciudadanas amparadas bajo este estatus. En el caso de Centroamérica, Nicaragua, con menos personas, alrededor de 3.000, El Salvador, con 195.000 personas, después el TPS se le concedió después de los terremotos, si recuerdan, del año 2001, 2 terremotos que hubo en el año 2001, y Honduras, como decíamos, con 57.000 personas amparadas en este estatus. ¿Qué significa estar amparado en este estatus, verdad? Es muy importante resaltar, es verdad que es temporal, es una protección que tienen las personas frente a la deportación, no los pueden deportar, y además les otorga un permiso laboral, ¿sí? Y esta protección temporal puede ir entre 6 y 18 meses. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué lastimosamente otra vez miramos con miedo e incertidumbre a Estados Unidos? Porque el 5 de enero de 2018 se termina el periodo actual de estos últimos 18 meses de la protección temporal para Nicaragua y para Honduras, y en marzo se termina para El Salvador. Estados Unidos, en concreto el Departamento de Seguridad Interior, que es quien tiene la potestad de cancelar o de volver a ampliar, ¿verdad?, otra vez a renovar el estatus, tiene que decidir 2 meses antes de que se termine, por eso el plazo es el 6 de noviembre, si cancela o si amplía este estatus. Bueno, y realmente que esto ha desatado mucha preocupación en nuestros compatriotas. Ahora, hemos visto un acercamiento de parte del gobierno de la República en las últimas semanas, donde han viajado, ¿no?, a Washington a conversar, a buscar esa oportunidad. ¿El gobierno ha sido lento en este proceso o consideran ustedes que lo hizo a tiempo? Tal vez, más que lento o a tiempo, habría que pensar cuál es la responsabilidad de fondo que debería asumir los gobiernos de países como Honduras, ¿verdad? Es un país que expulsa a muchos migrantes. En primer lugar, tal vez nosotros hablamos muchas veces de cifras, ¿verdad?, de 57.000 hondureños con el TPS. Deberíamos ponerle rostro, ¿verdad?, a esas 57.000 personas. Son personas que ya prácticamente se han integrado en la sociedad estadounidense. El 70% de las personas con TPS tienen familiares que ya tienen la ciudadanía estadounidense, hijos, hijas, o bien hermanos o esposos o esposas, ¿verdad? El 80% de ellos están trabajando, es decir, son personas que solo les falta la integración legal, ¿sí?, porque ya en todo lo demás están insertos en esa sociedad. Y por otro lado, debemos recordar cuál fue la causa que originó el TPS para Honduras, ¿verdad?, para pensar en la responsabilidad de nuestros gobiernos. La causa fue la situación de desastre que causó el huracán Mitch en el año 98, de hecho acabamos de cumplir 20 años, ¿verdad?,
y una situación que provocaba que las personas no se podrían volver. Esa situación nos tendríamos que preguntar, ¿ha mejorado en estos 20 años? Esa situación en realidad de emergencia humanitaria. 19 ¿sí? años. 19 años, perdón. Casi 20 años, es cierto. ¿Ha mejorado en este tiempo? Porque esa es la verdadera responsabilidad del Gobierno, en primer lugar. Si vemos, por ejemplo, los índices de pobreza y los índices de pobreza extrema, comparándolos con el principio de siglo, hasta ahora tenemos que solo hemos mejorado en un 1% en el índice de pobreza. Y si vemos los índices de violencia, por ejemplo, vemos que desde el año 2004 a la actualidad se han duplicado esos índices. Por lo tanto, cuando el presidente de Honduras hace muy pocos días, ¿verdad?, asume o informa que ha hecho una cruzada heroica de diplomacia, una odisea diplomática para lograr que el TPS se renueve, tal vez es resaltable la incoherencia, ¿verdad?, de buscar que se renueve un programa temporal motivado por unas causas que los gobiernos, y este gobierno en los últimos 4 años, no ha logrado mejorar. Es decir, ¿cuál ha sido el cumplimiento de los deberes, ¿no?, de este gobierno? Por otro lado, ayer también escuchábamos, ¿verdad?, un compromiso del presidente de decir que si el TPS no era renovado, las personas que vinieran deportadas iban a contar con una plataforma social o de protección social aquí en Honduras, lo cual suena bonito. Lo que pasa que cuando las otras veces en las que el gobierno se ha comprometido con las personas deportadas o con los menores migrantes deportados, por ejemplo, a aportar plataformas sociales, en lo que se refiere en realidad en la práctica es al programa Vida Mejor, o al bono solidario, o al ecofogón, o alguno de estos programas asistencialistas que está más que probado que no son una solución. Por lo tanto, puede valorarse que el gobierno tal vez le ha visto las orejas al lobo, ¿verdad?, ante esta posibilidad de que personas que ya están insertas en la sociedad estadounidense, pero que también son muy importantes para la economía, ¿verdad?, hondureña, estén en una situación irregular de repente y puedan ser deportadas. Bueno, ha sido una actuación de última hora, por supuesto, tal vez dejada llevar por titulares, porque desde la sociedad civil lo que se está pidiendo no es solo una renovación del TPS, ¿verdad? De hecho, esta no es la situación ideal. Lo que durante muchos años campañas de organizaciones de Estados Unidos, México, Centroamérica llevan pidiendo es que a estas personas que ya están insertas en la sociedad se le habilite rutas legales para acceder a una residencia permanente. Así es, y más adelante vamos a estar analizando un poco qué posibilidades pueden tener de ampliarse el TPS, que se dé una residencia permanente, pero ¿cuáles podrían ser los escenarios, Yolanda, si se amplía el TPS? ¿Cuáles son los escenarios para nuestros compatriotas allá con este nuevo gobierno de Donald Trump? Y si no se ampliara, ¿cuál es el escenario que nos espera también? Pues mira, nosotros hablamos de 3 escenarios, ¿verdad? El primero es, pues tal vez, es el más pesimista, pero lastimosamente puede tener una dosis de realidad puede estar importante, más apegado a la realidad, que es que el TPS sea cancelado. El argumento que da el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos es que se ha abusado de una medida temporal, ¿verdad? Hay otro escenario, como decíamos, es que vuelvan a dar la ampliación del TPS, pero dentro de este hay otro que también es posible, porque es lo que han hecho con las personas de nacionalidad haitiana, que también son beneficiarias del TPS, que es que dieron una ampliación de solo 6 meses, con un mensaje muy claro de que tendrían que a esas personas se les va a cancelar definitivamente el estatus de protección y que esas personas tienen que ir pensando qué hacer. Eso obviamente supone una incertidumbre, es como alargar una agonía, ¿verdad? Porque en el caso de los haitianos, lo que nos reportan, por ejemplo, las organizaciones hermanas, ¿verdad?, de Estados Unidos, incluso de Canadá, es que, por ejemplo, hay muchos haitianos intentando dar el salto a Canadá porque saben o prevén que en breve
¿verdad?, se les va a cancelar el TPS. Pero ese es un escenario posible, que lo amplíen durante 6 meses. Porque realmente el criterio para decidir no está en ver la situación de los países de origen, ¿verdad? No está en ver también cuál sería el impacto de esta medida tanto en Estados Unidos como en los países centroamericanos. El tercer escenario, que se acercaría más a lo que las organizaciones les gustaría, por supuesto no es el ideal, ¿verdad?, pero sí se acercaría más, es ampliar el TPS mientras, ¿verdad?, eso es muy importante, o sea, no es solo ampliar el TPS, porque entonces estamos dependiendo cada 18 meses de lo que el Gobierno o el Departamento de Interior decida, y eso hay muchos factores que no son las personas, ¿verdad?, las personas migrantes lo que hacen decidir. Entonces, ampliar el TPS mientras se impulsa una vía legal, ¿verdad?, para que estas personas logren, pues, la integración legal, que es la única que le falta, una residencia permanente. ¿Hay algunas luces de esperanza? Pues a veces hay que buscarlas, pero alguna la hay. Por ejemplo, justo el día de ayer, algunos representantes de la Cámara, algunas personas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos lanzaron una propuesta de ley para que se debata precisamente cuáles pueden ser las vías jurídicas de regularización permanente de estas personas. Tal vez la otra también, unido a esto, es pues lo que ha pasado con el DACA, ¿verdad?, que es verdad que se canceló, pero se abrió, digamos, la vía, o sea, la administración de Trump le pasó la pelota al Congreso, es decir, que la pelea tendrá que darse en el Congreso para ver si se logran estas vías de regularización, pues, de personas que claramente ya son parte de una sociedad. Tienen una vida, ¿verdad?, hecha ya. Ahora, después de tantos años, ¿no?, de estar bajo este programa y que no se haya logrado una residencia permanente, ¿podría ser parte responsabilidad del gobierno, de los gobiernos que hemos tenido, que no se han interesado en realmente gestionar esto, Yolanda? Bueno, efectivamente, tal vez se dieron cuenta tarde. Ayer también, escuchando las declaraciones del presidente, ¿verdad?, ayer creo que fue de las primeras veces que yo, en lo personal, no es que lo siga tan de cerca, pero he escuchado que si se logra la ampliación del TPS, intentarán también poner todo el esfuerzo diplomático en lograr estas vías de regularización permanente. Lo que pasa es que eso tuvo que haberse hecho hace mucho, cuando había incluso otros escenarios bastante más favorables que ahora, ¿verdad? O sea, es muy difícil es muy difícil en contextos, bueno, tan hostiles y de crisis, porque realmente estamos, pues, muchos organismos internacionales vinculados a la migración y el desplazamiento lo están diciendo. ACNUR está diciendo, estamos en una crisis humanitaria, ¿no?, en estos países, la gente huye y se va, ¿verdad? Y eso es un contexto muy complicado, unido al contexto trumpiano, como diríamos, para lograr pues, incidir desde estos países en soluciones permanentes. Y sin duda, yo también lo que considero es que ojalá estos países tuvieran tanta autonomía, los gobiernos de estos países, para poder pues poner sus temas prioritarios en una agenda política vinculada a los derechos humanos de las personas, pero no ha sido, si vemos hacia atrás, no ha sido una de las agendas prioritarias, ¿verdad?, de este gobierno. Bueno, y los frutos los estamos viendo, para darnos cuenta que no ha sido prioridad. Si cancelan el TPS, los hondureños que están allá amparados bajo este programa, ¿será que retornan al país o se quedan ilegal como muchos? Bueno, es verdad que hay que, o sea, no nos quedemos solo en los titulares de cancelan el TPS y de repente van a estar aquí 57.000 personas deportadas. Eso, por el propio sistema migratorio estadounidense, no es así, ¿verdad? Y seguramente el principal reto que va a plantear la cancelación del TPS no es tanto el aumento del número de personas deportadas,
¿verdad? Eso es importante porque desde que detienen a una persona en Estados Unidos, pasa por, a menos que tú firmes que voluntariamente te vuelves, ¿verdad?, pasa por un proceso que es muy largo. El impacto en todo caso lo veremos dentro de un año. Pero además hay que tener en cuenta dos escenarios importantes para ver el impacto. Uno es precisamente por las nuevas políticas de la administración Trump. Lo que le va a suceder a estas personas es que pasan efectivamente a estar indocumentadas, como el resto de las 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos. Lo que sucede en el cambio que ha pasado en esta administración es que ahora pueden detener y deportar a cualquiera de estas 11 millones de personas. O sea, ellos están en el mismo riesgo que la mayoría. En administraciones anteriores priorizaban a quienes deportar, ¿verdad? O sea, eran pues quienes habían entrado más tarde, por ejemplo, o quienes habían cometido delitos graves. Ahora, cuando muchas veces escuchamos que priorizan a quienes cometen delito, hay que tener en cuenta que es que realmente en Estados Unidos está penado en el Código Penal la entrada ilegal, ¿verdad? Por eso nos hablan de delitos. Bueno, ahora, ¿cuáles podrían ser esos impactos, verdad? Hay que verlos desde el nivel macro, o sea, más a nivel de país, sí, por un lado, probablemente el impacto económico. Sabemos pues que Honduras depende en un alto porcentaje, o sea, quienes más invierten en Honduras no son la empresa privada, son pues los hondureños y hondureñas que con su sudor mantienen no solo las familias, sino la estabilidad macroeconómica del país. En este año la previsión es que 4.000 millones de dólares vengan en concepto de remesas y eso supone aproximadamente un 18% del Producto Interno Bruto del país, ¿verdad? Luego, si vamos bajando la lupa de un nivel más macro, uno de los retos, como te decía, no es tanto el numérico, sino qué tipo de persona es deportada, que es muy diferente a las personas deportadas a las que estamos habituadas. Tengamos en cuenta que la mayoría de las personas deportadas a Honduras en realidad no vienen de Estados Unidos, vienen de México y suelen ser personas que acaban de salir en su trayecto migratorio. Incluso las que son deportadas de Estados Unidos, muchas hasta ahora, son deportadas en la frontera, es decir, no han estado viviendo muchos años en Estados Unidos. Eso es el escenario que está cambiando porque Trump sí ha puesto el foco en las personas dentro de Estados Unidos y de hecho el aumento de detenciones de personas migrantes indocumentadas en Estados Unidos ha sido relevante en estos meses, alcanzando el 40%. Ha habido un aumento de detenciones dentro de Estados Unidos y ahí están las personas que hubieran antes tenido el TPS, en ese núcleo de personas que han aumentado. ¿Qué pasa? En primer lugar, si seguimos cerrando el foco, va a haber un problema, un impacto en la sociedad más pequeña, ¿no? En las familias, en las comunidades, tanto aquí como en Estados Unidos, porque lo que te decía antes, el 70% de esas personas tienen familia, que son residentes o ciudadanos estadounidenses, por lo tanto va a provocar una ruptura familiar, ¿verdad?, con un impacto especialmente en los menores, ¿sí? Y eso va a tener un impacto no solo en la familia, sino también en las escuelas y en las propias comunidades. Son personas que por un lado la mayoría de sus tejidos ya están, de sus redes ya están en Estados Unidos, aunque mantienen su relación con Honduras. Bueno, fíjate, hace 19 años, ¿verdad?, que no han estado ni vivido aquí. Por lo tanto, ese impacto de adaptación y ese impacto social va a ser muy importante. Pero también es verdad, por otro lado, que son personas, en su gran mayoría, que han conseguido adquirir determinadas habilidades, ¿verdad? Por ejemplo, y empezando por el que sabrán hablar inglés, y muchos de ellos serán bilingües, no todos, hay mucha gente que puede vivir en Estados Unidos sin hablar inglés, o aprendió un oficio. Hay mucha de esta gente con el estatus de protección temporal que ha conseguido montar su propio negocio. La gran pregunta es, ¿tiene la capacidad el Estado hondureño, las políticas públicas hondureñas y la sociedad hondureña de saber aprovechar esas capacidades y habilidades que pueden traer estas personas? Bueno, pues ojalá fuéramos más optimistas. Hasta ahora
hay tantas personas con muchas capacidades que se tienen que ir, ¿verdad?, que la vuelta puede ser que sea complicada. Así es. Ahora, en medio de todo y de todo lo que se experimenta y se vive, las personas siguen yéndose de Honduras. ¿Cuáles podrían ser las principales causas? Aún con todo lo que se experimenta, ¿no? Muertes, mutilaciones, lo que sea. Hay una frase que yo siempre recuerdo de un chico, un joven, ¿verdad?, que le preguntamos, ¿pero por qué te vas?, ¿verdad? Y dice, mira, me voy porque en mi barrio tengo más posibilidades de que me peguen un tiro a conseguir un empleo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que refleja muy bien cuáles son esas razones que muchas veces están muy mezcladas, ¿verdad? Las razones económicas, las razones de inseguridad, que provocan que la gente no tenga otras opciones. O sea, nosotros definimos muchas veces que la migración ahora mismo es forzada, porque no es voluntaria, la gente no puede decidir o no tiene, no es fruto de una decisión voluntaria, ¿verdad?, sino que se le han agotado las opciones de vivir en este país. Y es verdad que hay muchos índices macros que nos pueden decir así, el crecimiento económico de Honduras ha superado los años anteriores, pero ese crecimiento macroeconómico, ¿cómo se refleja en el crecimiento económico de una familia? Cuando en la actualidad tenemos casi un 60% de tasa de desempleo o subempleo, o sea, casi el 60% de las personas que están en edad de trabajar o no trabajan o ganan menos de un salario mínimo, ¿verdad? Por otro lado, tenemos unos índices de violencias que van más allá de la tasa de homicidios, que también, ¿verdad? Un dato objetivo, por ejemplo, es el aumento de personas que se van del país y solicitan refugio en otro país. Una persona, cuando es amenazada o perseguida o su vida corre peligro, y el Estado, es decir, nuestras autoridades, no pueden o no quieren dar protección, tiene derecho a que otro país se la dé. Bueno, en el 2016, estamos en el 17, en el 2015, 16.000 personas hondureñas, ¿verdad?, solicitaron refugio o eran refugiadas. Pues en el 2016 las cifras que ACNUR nos da es que esa cifra subió a 25.000. ¿Sí? Casi un tercio más de personas, a 25.000 personas que solicitaron refugio o adquirieron el estatus de refugiado. O sea, son datos objetivos para decir que la gente no vive mejor, ¿verdad?, en el país. Así es, se nos ha terminado el tiempo, Yolanda, pero me gustaría que para el final nos diera algunas recomendaciones, por ejemplo, a las familias, a la misma gente que está en la incertidumbre sobre la ampliación o la cancelación de este programa. ¿Cuál debe ser la mejor actitud en este momento? Bueno, es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil decirlo porque lo primero que sale es mantener la calma, pero efectivamente, si yo tuviera un hermano, un hijo, una abuela en esta situación, sería muy difícil mantener la calma. Estar pendiente, bueno, de lo que pasa estos días, y son algunas recomendaciones que también se daban y los propios migrantes están asumiendo desde que Trump subió al poder, ¿verdad? Dejar todo bien arreglado por si acaso, es decir, a estas personas que se le cancela el TPS no es que al día siguiente va a haber un agente migratorio en su puerta a deportarlo, pero ya entran a estar en ese colectivo en el que desde hace ya meses se les ha venido recomendando el dejar las cosas preparadas, que si viene una redada, por ejemplo, tu familia sepa qué tiene que hacer, ¿verdad? Es curioso, pero uno de los impactos que ha tenido la administración Trump durante unos meses fue el aumento de las remesas, ¿verdad?, del envío de remesas, porque la gente, ante el miedo de que la detengan, dice, primero entonces mando el dinerito para ayudar a los míos, ¿verdad? Preparados. Estar preparados. Gracias, Yolanda. Nada, gracias por haber compartido con nosotros y gracias a ustedes que siempre nos acompañan en nuestro foro 1804. Será hasta un próximo programa.